Vamos. Ok. Hola a todos y todas, bienvenidos a este ciclo de webinars, al segundo ciclo de webinars acercando tecnologías. Este ciclo es organizado por un grupo de profesionales dedicados a distintas áreas del conocimiento y que estamos muy eh, interesados en contribuir a que la educación tecnológica en Chile pueda hacer lo mejor para nuestros estudiantes y nuestros profesores, y en particular en un periodo tan difícil y complejo como ha sido este año con su pandemia y con las cosas que están ocurriendo en Chile. Hemos invitado a un conjunto de profesionales y expertas, académicos, académicas de Chile y el extranjero para compartirnos conceptos, metodologías y estrategias de aprendizaje, las cuales esperamos les sean de utilidad a todos los que se conectan en este seminario y en particular a los profesores de tecnología en Chile. Mi nombre es Martín Pérez Comiso y actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Arizona State y soy uno de los coordinadores del equipo de Acercando Tecnologías. En breve, Mónica y Claudia, que presentaré en un instante, comenzarán su charla, pero algunas cosas como para mantenerlos informados. Este ciclo es el segundo ciclo que comienza el día de hoy. Este ciclo está compuesto por 10 sesiones que comienzan hoy, septiembre 8, y terminan el 10 de noviembre. Aquellos participantes que estén inscritos y que adecuadamente coloquen su información personal en el Zoom, vamos a poder entregarle un certificado de participación gracias a la Fundación Ciencia Joven, si participan en al menos 5 de las 10 sesiones. Y además de eso, estas sesiones van a quedar grabadas en YouTube, las charlas, para que ustedes y sus colegas que no puedan conectarse hoy, las puedan volver a revisar o puedan compartirla con ellos si es que encuentran que hay algo muy interesante y útil para su práctica docente. Agradecemos su asistencia después de un día largo, y el día de hoy tenemos a Mónica Mérez de la Universidad del Desarrollo y a Claudia Reyes, no, perdón, a Mónica Mérez de la Universidad Alberto Hurtado y a Claudia Reyes de la Universidad del Desarrollo en Concepción, quienes nos harán una charla respecto a la relación entre tecnología y género, que es uno de los como temas fundamentales al momento de conversar sobre nuestro ambiente tecnológico. Entonces, sin más que agregar, damos paso para la presentación y después de eso vamos a tener tiempo para preguntas y para una actividad en conjunto. Así que no se nos desconecten después de la charla. Saludos. Vale, Claudia, ¿te presentas tú? Sí, hola a todos, bienvenidos en esta tarde. Mi nombre es Claudia Reyes, yo estoy aquí desde Concepción, donde llueve a chuzos. Como dijo el presentador, yo trabajo en la Universidad del Desarrollo aquí en Concepción y hace ya más de 10 años trabajo el tema de género. Esa es mi área de investigación. Soy periodista de formación inicial, pero me he dedicado a la investigación en esa área. Así que por ahí van a andar los tiros hoy en la noche. Bueno, yo soy Mónica Mérez, soy doctora en Sociología hace muy poquito, y estos últimos años del doctorado en realidad me interesé mucho y me dediqué bastante al tema de la tecnología y de la historia también, siempre la tecnología en movimiento. Y el género es una de mis pasiones en realidad profesional y personal, así que estoy súper contenta de unir estos temas acá. Y además, hace poco estuve haciendo unos talleres sobre género y tecnología para estudiantes de segundo medio. Y esa experiencia me pareció súper interesante porque tuvo una repercusión, o tuvo participación en realidad, mucho más allá de lo que yo esperaba. Los chiquillos, fue un tema que acogieron y que se ve que les interesó y participaron mucho más de lo que participan los estudiantes de la universidad. Bueno, yo hago clases también ahora, sobre todo de métodos de investigación, y quedé mucho más contenta con la participación de los estudiantes de segundo medio en realidad. No sé si será el tema o, bueno, la energía que tienen ellos en esa etapa de la vida, pero nada, me parece súper interesante ponerlo en común hoy en día, así que también espero que podamos compartir desde esa experiencia. Vamos, Claudia. Ya, a ver, la agenda de hoy tenemos dos grandes temas. Vamos a tratar primero los conceptos básicos para introducir la temática,
Luego vamos a trabajar en dos ejemplos concretos que unen estos dos conceptos, género y tecnología, y vamos a terminar hoy día a la noche con una actividad grupal. Esa es más o menos como tenemos planificada la agenda para hoy. Vamos primero entonces por los conceptos básicos, y por supuesto que el primer concepto que se nos viene a la mente es obviamente la distinción entre sexo y género. Al respecto, cabe decir que, bueno, ya yo creo que todo el mundo tiene bastante claro cuál es esa distinción. Sin embargo, lo que hay que tener presente es que esta distinción, sobre todo cuando se habla de género, es un concepto que es absolutamente y está ligado a la cultura, ¿ya? El sexo es la estructura biológica y el género es algo que se construye a través de la cultura. Y en esa construcción, por supuesto que ha cambiado. Las mujeres no somos las mismas desde la época de las cavernas a lo que somos ahora, y probablemente no van a ser las mismas en 20 años más o en 50 años más, lo mismo que los hombres. Ahí, por ejemplo, en los 80 teníamos a este tipo de mujeres que estaban representadas como por la figura de Madonna, o no sé si algunos de ustedes se acuerdan, me imagino que sí, a este personaje de Tom Selleck, que era así como todo canchero y ganador, y usaba bigote, y con harto pelo en pecho. Entonces esas cosas ya han un poco ido cambiando, ya se van cambiando las estructuras, se va cambiando un poco la cultura, y tenemos otros paradigmas, otras modas, otras formas de representar género, y además se nos ha incluido desde un punto de vista netamente de agenda, no porque no haya existido antes, todo un área del género que tiene que ver con el grupo LGBTI+, que nos da ahora una cierta fluidez que hace 50 años o 30 años era un tema bastante tabú. Ahora, además del sexo y el género masculino y femenino, se nos unen además un abanico de otras opciones que cada vez son más frecuentes, las vemos con más frecuencia en los medios, las vemos tal vez en nuestro entorno, las vemos en discusiones políticas, y ya van a ser parte de nuestra cotidianidad, ¿ya? Tenemos proyectos en ley, ya ahora tenemos en la unión civil, una serie de cosas que culturalmente hacen que el género ya no sea este concepto dicotómico, sino que se abra a otras opciones. Y uno puede estar de acuerdo o no, a favor o en contra, pero no podemos desconocer que efectivamente la cultura se abre a estos nuevos espacios y le da espacio a este grupo de personas que hace mucho tiempo que ya lo estaban exigiendo y que han sido y siguen siendo bastante discriminados. En ese sentido, el género es complejo de definir, y no hay una sola teoría que lo define. Está la teoría biológica, que dice que la mujer es mujer porque tiene útero, porque puede dar a luz, porque puede producir leche, y el hombre es hombre porque tiene pene, porque tiene próstata, porque tiene un montón de cositas. Ok, esa puede ser una teoría, pero hay otras teorías un poquitito más complejas que tienen que ver con, que están más imbrincadas con la cultura. Yo aquí voy a mencionar 4 solamente, probablemente las 2 primeras ustedes las reconozcan porque también son teorías que se trabajan desde la pedagogía. El aprendizaje social de Bandura, que nos dice que los niños y en general aprendemos a través de la imitación y a través de la retroalimentación que nos da el ambiente con respecto a las acciones que generamos. Por lo tanto, imitamos todo en un principio, eso lo podemos ver con los niños más pequeños, que imitan todo, y luego se quedan con lo que es recompensado. Por lo tanto, si hacen algo y la mamá lo aplaude, o le da besos y lo felicitan, entonces lo agenda en su cajita de aprendizaje y dice, ah, ok, esto es lo que a mí me corresponde. Y también pasa con el género. Cuando dicen, voy a jugar con autito, o voy a vestirme de azul, el niño que hace, ah, perfecto, esto es lo que me corresponde, y se comienza a establecer cuáles son y cuáles no son los comportamientos que son apropiados. Entonces, cuando al niño se le dice, no, tú no puedes jugar con muñecas porque eso es de niñita,
¿Qué hace el niño? Ah, ok, ese comportamiento no me corresponde este otro, y lo asocia con su propia identidad. Lo mismo en las niñas. La segunda teoría, que me imagino que también a ustedes ya les suena un poco más familiar, es el desarrollo cognitivo de Piaget, que ahí, ¿qué es lo que aporta Piaget a esto? Dice que los niños tienen un rol activo en el desarrollo de la identidad, que hasta los 2 años, más o menos, los niños conocen cómo son descritos, aprenden a reconocerse a través de las descripciones que otros le hacen. Por ejemplo, una cosa que pasa súper cotidianamente a los 2 años es que el niño reconoce su nombre. A lo mejor no es capaz de verbalizarlo todavía, pero sabe que su nombre es Juan, que su nombre es Pedro, que su nombre es Clarita, etc. Y va reconociendo ciertas cosas a través de cómo entonces van siendo descritos en su entorno familiar. Y ahí también, entonces, cuando a los niños los describimos como niña o como niño, entonces ellos van asociando esta descripción a su identidad, y el género pasa lo que Piaget establece como constancia genérica, que se va estableciendo un patrón de qué es lo que es hombre, qué es lo que es ser mujer, dentro del contexto cultural en donde el niño está inserto. Si la familia tiene un concepto súper estructurado de lo que es ser niño y ser niña, el niño, por lo tanto, va a adquirir una identidad súper concreta, súper estructurada. Por otro lado, tenemos la tercera teoría, que es la teoría del interaccionismo simbólico, que a diferencia de las otras dos, hace una relación mucho más directa con la cultura. Y aquí es donde entra a jugar la comunicación, porque el interaccionismo simbólico establece que con la comunicación y con el desarrollo con otros, nosotros formamos nuestra identidad. Ya la trabajamos sobre la base de la imitación y sobre todo a través de la comunicación dentro de espacios que son sociales. Llámese colegio, llámese familia, llámese medios de comunicación. Por lo tanto, a través de la cultura y esta relación que yo tengo con otros, voy formando mi propia identidad. ¿Ya? Y por último está la teoría queer, que viene a desestructurar todas las otras teorías que ha habido de género, de Judith Butler, que dice, a diferencia de todas las otras teorías, que la identidad de género no es fija, sino que fluye. Esto quiere decir que fluye a lo largo de nuestra vida, fluye a lo largo de algunos contextos, fluye a través de las culturas, y no es una constante el que nos reconozcamos como femenino, como masculino o como un otro, sino que puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestras relaciones. Esta teoría lo que hace es que desafía la heteronormatividad, como la establece ella. Ya desafía este concepto de solo femenino y solo masculino, y establece un abanico mucho más amplio, lleno de grises, en donde el femenino está en un polo y el masculino está en el otro, y no es que uno tenga que optar por uno u otro, sino que tú puedes moverte, fluir entre uno y otro, de acuerdo a tu necesidad, a tu contexto, a tus propios impulsos, etc. Por lo tanto, se genera una identidad no a través de un constructo, sino que a través de actos y expresiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que establece esta teoría y lo que establece Judith Butler? Es que el género es algo que hacemos, no es algo que tenemos, sino que hacemos a través de las acciones. Yo me hago mujer porque hago ciertas cosas, o establezco ciertos parámetros, digo ciertas cosas, tengo acciones concretas con respecto a lo que es ser mujer, o con respecto a lo que es ser hombre. Por lo tanto, continuamente y diariamente nosotros hacemos nuestro género. No es algo que esté fijo, sino que nosotros lo vamos
construyendo a medida que vamos interaccionando y actuando en nuestras relaciones cotidianas. Por lo tanto, sobre la base de estas 4 teorías es que se construye este concepto de género que no es tan simple de entender, que tiene distintas posturas, que se puede entender de distintas formas, y tampoco hay una definición precisa y concreta del concepto. Por lo tanto, lo primero que yo quiero que reflexionemos es qué es lo que entendemos por género y qué tan estereotipada tal vez es nuestra visión, ¿ya? Por lo tanto, hay múltiples teorías, hay múltiples perspectivas, el género no es algo que no hay un acuerdo teórico, ni menos práctico, con respecto a lo que tiene que ver con género. Por lo tanto, en las políticas públicas o en el aula, es un tema que sigue siendo complejo, porque es complejo, porque la identidad de la persona es una de las cosas más complejas que podemos trabajar, por lo tanto, no hay como una definición específica, sino que más bien son posturas teóricas desde el punto de vista que uno quiera mirarlo. En concreto, ¿cómo impacta esto a jóvenes? Y acá yo tengo extractos de discursos de jóvenes de una investigación que no estamos, porque en realidad no es mi investigación, está haciendo una colega que generosamente me pasó un par de citas acá. Ella está haciendo una investigación que se llama Crecer masculino, presiones, expectativas, prerrogativas y privilegios, y crecer femenino. Y ella está trabajando con jóvenes de distintos colegios del país, para que los mismos jóvenes de colegios y liceos de entre primero y cuarto medio hablen de cuáles son las presiones, cuáles son las expectativas, las prerrogativas y los privilegios que tiene el sentirse y el crecer masculino, o el sentirse y el crecer femenino. Yo aquí traje 3 citas que me parecen súper interesantes de analizar. La primera dice: ser un hombre significa ser fuerte y poder cuidarte a ti mismo sin quejarte. Aprendemos desde niños a no ser niñitas. Un hombre que llora es una nena. Eso o lo aprendes o te quedas sin amigos. No es una gran cosa, es como es nomás. La segunda dice: desde chico mi papá me enseñó a defenderme. O sea, no se trata de andar pegando combos, pero si me molestan, combo en el hocico. Y la tercera: sí, igual hablamos de minas y cosas así, pero en general son pura boca. Uno sabe que tal o cual persona no se ha metido con tantas minas. Es como por hablar y reírse un rato. Por lo tanto, ahí uno ve, o puede tal vez analizar, o tener una primera impresión de cuáles son las prerrogativas, los privilegios, las presiones que tiene esta cultura en donde crecer masculino, por supuesto que tiene privilegios, pero también tiene ciertas expectativas. O sea, esto de ser fuerte, de cuidarse a sí mismo, de no quejarse, de no pedir ayuda, impacta no solamente en los niños, sino que impacta en cómo esos niños se van a desarrollar más adelante. Impacta tanto que si nosotros sacamos el promedio mensual de autopsias legales por lesiones autoinfligidas, es decir, la tasa de suicidios según sexo en Chile entre el 2000 y el 2010, vemos que los que más se suicidan son hombres, mucho más que las mujeres. Y puede que esto esté relacionado, puede que no, pero miren las expectativas que tienen los hombres. No quejarse, no pedir ayuda, el que llora es una nena. Son cosas que están tan imbrincadas dentro de la cultura que generan una presión tremenda para un niño que crece en un espacio cultural hipermasculinizado. Por otro lado, tenemos la opinión de las niñas, que también ellas luchan con sus propias presiones y expectativas. Acá tenemos la primera cita que dice: hambre, eso es lo que significa ser mujer para mí. He estado en dieta toda mi vida y subo de peso al oler la comida, pa' peor.
Pienso en comida todo el día y cuando como me siento culpable, estoy obsesionada, lo sé, pero ¿cómo no si uno ve minas en la tele todo el día? La segunda, las minas podemos ser bien pencas unas con otras. Esto de la sororidad hasta por ahí nomás. Igual te pelan si te vistes mal o si sales con muchos minos, o por cualquier cosa. Las minas pelamos por cualquier cosa. Y la tercera, las mujeres tenemos que ser exitosas en nuestro trabajo, pero al mismo tiempo hacerse cargo de los niños, cocinar, aspirar, hacer la cama y estar linda y disponible para el weón. ¿En qué minuto? Entonces ahí uno ve, al igual que el crecer masculino, cuáles son las expectativas que son súper disímiles, pero no dejan de tener ciertas presiones a cada género. Y a diferencia de los hombres que tienen una alta tasa de suicidios, las mujeres no se suicidan, pero sí tenemos altas tasas de depresión. Si ustedes ven, por ejemplo, el gráfico acá, hombre-mujer, tenemos mucha diferencia entre la depresión masculina y la depresión femenina, y por supuesto, de acuerdo a los grupos etarios, están las mujeres mayores, bueno, no mayores, pero de edad media, 45-54 años, que son las que llevan la delantera. Por lo tanto, cuando la gente dice, bueno, si da lo mismo, los, las, les, sí, puede ser que eso dé lo mismo, pero no da lo mismo el tema de género. Tiene repercusiones concretas y directas, tanto en la formación de los niños y las niñas, como en los jóvenes. Y además también en los adultos. No es el foco de esta clase hablar de la violencia, que es algo que hemos visto en esta pandemia con grosera crueldad, pero también afecta. O sea, el género no es tanto por ser liberal y súper chori, hablar así como de los gays y los derechos y todo. No, tiene repercusiones súper concretas en el mundo y en la cultura que estamos construyendo. Moni, te doy la palabra. Estás con micrófono. Ahora estoy con micrófono. Yeah. Ya. Veamos entonces cómo se relaciona todo esto con tecnología, ¿cierto? Que es el cruce que queremos tratar hoy. Bueno, según plantea el historiador y filósofo de la ciencia Leo Marx, antiguamente la tecnología podía pensarse a partir de un dispositivo mecánico específico. La invitación que les voy a hacer ahora entonces es que, además de tener los conceptos de sexo y de género bien claros para tratarlos en el aula, pensemos un poco sobre la tecnología, y esto lo voy a proponer en una mirada en el tiempo. Bueno, como decíamos antes, la palabra tecnología surgió en su vínculo específico con la palabra máquina, ¿cierto? Máquina poco a poco se fue transformando en lo que hoy pensamos como tecnología. En ese cambio, en esa transición de pensar entre máquinas a la palabra tecnología, el componente artefactual se fue transformando en la parte más ínfima, en la más insignificante y en la menos perceptible de la totalidad de lo que hoy entendemos por tecnología. Y ahí, plantea Leo Marx, en su falta de especificidad radicaría su peligrosidad. Él sostiene que la emergencia del concepto tecnología es algo peligroso como concepto, porque esconde ciertas cosas que vamos a ver ahora. Entonces, al asemejarse al mundo de las cosas, la maquinaria tenía una connotación de objetividad, de autonomía, también de racionalidad global. Sin embargo, su traslado hacia la tecnología oculta su naturaleza fundamental, que es la relación entre las personas. Veámoslo en palabras de Leo Marx. En detalle. Cambiemos la diapositiva, por favor. Entonces, Marx sostiene que la definición más fiel de la tecnología puede visualizarse mejor mediante su trayectoria histórica. Según Marx comenta, hasta el siglo XVIII, maquinaria daba cuenta de objetos estrechamente vinculados al mundo del trabajo, de lo práctico, de lo físico, como lo que uno se imagina cuando piensa en máquina. Posteriormente, esta palabra comenzó a vincularse con la idea de los avances de la ciencia, las artes mecánicas, y sobre estas
como un medio para llegar a fines sociales y políticos. De esta manera la palabra tecnología surgió como un concepto que hacía referencia a lo que antes era maquinaria, sin embargo, ahora haciendo referencia al ámbito o a un ámbito de la vida mucho más noble, por decirlo así. En palabras de Leo Marx, el término tecnología pasó a estar relacionado con, aquí abro comillas, el plano social e intelectual superior del aprendizaje de libros, la investigación científica y la universidad. Esta palabra desapasionada, con su pátina sintética, su falta de un referente físico o sensorial, su aura de desinfección, sin derramamiento de sangre, en efecto sin cuerpo, ha facilitado la inducción de lo que habían sido las artes mecánicas, ahora practicadas por ingenieros en los recintos de las artes más finas y la educación superior. Cierro comillas. Sin embargo, no habría sido hasta el advenimiento de las industrias eléctricas, que constituyó la fusión entre la ciencia y la industria a gran escala, que emergió el concepto de tecnología. Esto fue alrededor de 1930, bajo el despliegue de la tecnocracia y de la popularización de la idea de que los ingenieros, con su perspectiva pragmática y su racionalidad instrumental, comenzarían a reemplazar a los políticos, lo que conocemos como tecnocracia, ¿cierto? Que lo podemos ver muy bien en la historia de Chile. Y se podrían también estos tecnócratas encargar de las políticas sociales y de la evolución y del desarrollo de las sociedades. Entonces la palabra tecnología comenzó a estar asociada a todo eso, mucho más allá de las máquinas. Por lo tanto, a pesar de que en el discurso contemporáneo, privado y público, las tecnologías están representadas habitualmente por cosas, por objetos, es decir, por sus encarnaciones en artefactos, esa acepción, la que se refiere únicamente a cosas u objetos, debe ser empleada con cierta suspicacia. Cambie nomás, Clau, por favor. Con eso me refiero a que hay que suspender la evocación de objetividad y de autonomía para poner en primer plano la naturaleza relacional y humana encarnada en estas cosas que llamamos tecnología. Entonces esa es la invitación de hoy, a poner en primer plano la naturaleza relacional, las relaciones humanas que encarnan, que cristalizan la tecnología. Y eso lo vamos a pensar a partir de dos ejemplos concretos que usé también en los talleres que les comentaba antes con estudiantes de segundo medio. Vamos a ver entonces el ejemplo. Sí. El primero de los ejemplos es las afeitadoras, en particular las afeitadoras Philips. Lo que les voy a contar también es una investigación de otra académica, se llama Ellen Van Os, una holandesa, ya no es una investigación que haya hecho yo, pero que es un artículo muy interesante, o también tiene un libro, porque ella recorrió la historia de las afeitadoras Philips y pone ejemplos muy gráficos, porque claro, hay muchos tipos de afeitadores, ustedes me podrán decir que no todas son así, pero muchas lo son y lo siguen siendo. Bueno, la afeitadora Philips normalmente, en toda su trayectoria, como vemos ahí desde 1939, vienen dos tipos, la Philips Shave para hombres y la Lady Shave para mujeres, ¿ya? Y aunque ambas afeitadoras están hechas para el mismo uso, es decir, para eliminar el vello, el diseño y las posibilidades de uso son muy diferentes. Veamos, la Lady Shave comúnmente tiene formas redondeadas, colores pastel, mientras que la Philips Shave de hombres es de un ángulo más recto y oscuro. La Philips Shave de hombres tiene botones con inscripciones como control de carga, tiene una pantalla digital y se puede recargar en cualquier enchufe, desde un comienzo, como la foto que vemos ahí de 1939. ¿Ya? Siempre vino en un estuche transportable, pensada para ser trasladada de un lugar a otro con mucha facilidad. La Lady Shave, en cambio, suele tener un par de dibujos que muestran sus funciones y comúnmente, de hecho, antiguamente, se podía cargar solo en su voluminoso soporte, que es como ese huevito que vemos ahí, y por supuesto no permitía llevarlo a cualquier lado. Se pensaba que ese soporte tenía que estar en el baño de la casa, ahí donde tenía que usarse. La Philips Shave, por otra parte, tiene tornillos visibles
mientras que los botones de la Lady Shape están ocultos. Estaba bien claro, dale nomás. Perdón. Esa foto que vemos ahí ahora es del 96, ya que se ve ahí que tiene una pantalla digital que te da información, tiene un comando de control, se puede abrir, se puede limpiar, se puede incluso reparar, porque tiene los tornillos visibles. Y como vemos, ahora en la siguiente foto, en la actualidad estas cosas no han cambiado tanto. La foto que vimos recién era del 96, esta es de este año. La figura de esta máquina es similar, y como vemos, esto es publicidad, ¿cierto? También es variable, pero hay una tendencia a destacar los aspectos técnicos, y en este caso para los hombres, la eficacia, ¿cierto? Ahí dice corta hasta un 20% más de pelo, con porcentaje, con número, de una sola pasada. Algo rápido, efectivo y listo. En cambio, en la de la mujer, se dice eliminación sin esfuerzo del vello de todo el cuerpo. O sea, para nosotras, en cambio, no importa que sea eficaz y que sea rápido, tampoco nos importan los detalles técnicos, como decíamos, no tiene pantalla, sino que es fácil. Para nosotras sin esfuerzo. Y además de todo el cuerpo, o sea, es de todo el cuerpo, pero sin esfuerzo. Bueno, así podemos ver entonces que hay grandes diferencias en las representaciones de género que se inscriben en las máquinas de afeitar. Esto es publicidad, pero estamos viendo que estas características están inscritas en las máquinas, ¿cierto? Una permite hacer cosas con ella que la otra no me permite. Hay una académica que acuñó también el concepto de guión, ella se llama Madeleine Ackridge, que dice que los artefactos, que los objetos tienen un guión, que de hecho me empoderan o me posibilitan a mí, o me atribuyen también ciertas capacidades para hacer cosas, mientras que otros objetos no. En este caso, una afeitadora sostiene con su guión que yo soy capaz de intervenir, de arreglar una máquina, un aparato tecnológico, mientras otra me invita a mantenerme apartada y solo usarla lo más fácilmente posible, ¿cierto? No la puedo arreglar, no la puedo abrir, y la tengo que tener en mi casa porque ese es mi lugar natural, ¿cierto? Entonces estos objetos tienen guiones inscritos en su diseño para hombres y para mujeres. Las mujeres son representadas normalmente como usuarias que prefieren entonces los tonos pastel, las formas redondas, no quieren manipular estos objetos, y le encantan los accesorios, especialmente estos de masajes, de exfoliación, y prefiere quedarse en la casa. En contraste, los hombres son representados como usuarios que prefieren los colores oscuros, las formas rectas, les gusta manipular objetos tecnológicos, armar máquinas, intervenirlas, arreglarlas y tener un estilo de vida móvil. Por supuesto hay variaciones, hay algunas máquinas que han ido cambiando, pero esta es la tendencia observada en las máquinas Philips. Entonces, como decíamos, existen grandes diferencias en la forma en que estos artefactos permiten o restringen la capacidad de mujeres y de hombres, asignándoles competencias específicas a sus usuarios. Bueno, más allá de que la máquina permite eliminar el vello, las dos máquinas, también lo hacen de una manera distinta. Mientras se espera que los hombres se quiten el vello de la barba, se espera que las mujeres eliminen el vello de axilas, de piernas, del área púbica, sencillamente de todo el cuerpo. Para eso están diseñadas, por eso las de mujeres traen tantos accesorios para distintas áreas del cuerpo, ¿cierto? Y por supuesto, como veíamos antes, como bien decía Claudia, todo esto está muy asociado a las relaciones de género que tenemos. ¿Quién se debe depilar qué? Es absolutamente una construcción cultural que también ha sido móvil en el tiempo, esto también ha ido cambiando, pero sigue habiendo un patrón más o menos claro. No hay, a pesar de que no hay nada en la biología que indique por qué una mujer se tiene que depilar las axilas y los hombres no. Bueno, entonces en suma estos objetos, estas tecnologías, reflejan ideales culturales de estética corporal que son definitivamente atribuibles al género, no al sexo. Por eso decíamos que tenía que estar muy claro el concepto de la distinción entre género y sexo antes de hablar también de tecnología. Y es así como la tecnología encarna, cristaliza relaciones que son relaciones humanas. Y eso es lo que queríamos traer a primer plano. Ahora hay un segundo ejemplo, que también es histórico, que es el de la bicicleta.
Esto lo investigó otro académico que se llama Willy Dicker, y él nos cuenta que a fines de 1880 en Inglaterra se comenzaron a usar las bicicletas. El primer modelo o el más extendido que se consolidó fue el de la Penny Farthing o algo así, perdón por mi inglés. Y uno de sus modelos más extendidos fue la bicicleta Ordinary, que es ese modelo que vemos ahí en la foto. Bueno, durante la época de la bicicleta Ordinary, que poseía una rueda muy alta, no se suponía que las mujeres deberían montar bicicleta. Al contrario, el grupo social de ciclistas que conducía la bicicleta Ordinary consistía en, y esto abro comillas en palabras de los fabricantes, hombres jóvenes de medios y vigorosos. Deben ser profesionales, oficinistas, maestros de escuela o caballeros. Cierro comillas. En contraste, el uso de la bicicleta por parte de las mujeres podía incluso bordear lo pecaminoso. Por ejemplo, en una columna de aviso de una revista de 1885, se proclama, en respuesta a la carta de una señorita, de una dama que había escrito antes, dice, abro comillas, el mero hecho de conducir una bicicleta no es en sí pecaminoso, y si es el único medio de llegar a la iglesia un domingo, puede ser excusado, ¿ya? Por razones muy justificadas. Cierro comillas. Bueno, los triciclos, en cambio, eran las máquinas permitidas para las mujeres, no las bicicletas. Sin embargo, esto fue cambiando paulatinamente, dado el interés que despertaban las bicicletas en las mujeres, algunas rebeldes. En 1890, un representante de las bicicletas Stanley, esto en Estados Unidos, comentaba, esta es una observación que hace él, abro comillas, a partir del número de salvaguardas adaptadas para el uso de las damas, pareciera que el ciclismo estuviera deviniendo popular a través del sexo débil. Y no nos sorprende si se considera el esfuerzo ahorrado a través del uso de una máquina cuando se tiene cierta lasitud. Cierro comillas. O sea, de nuevo nos trataron de flojas. En 1880 y también en el 2020, cuando asocian el uso de una máquina por parte de las mujeres a la facilidad que esta nos entrega, y como dice acá textualmente esta cita, el esfuerzo que podemos ahorrar cuando una máquina nos entrega cierta comodidad, ¿cierto? Dice, cuando se tiene cierta lasitud, es decir, flojita. Ya. Podemos ver entonces en estas fotos, donde hay un hombre y una mujer, otro de los obstáculos que se le imponía a las mujeres era la vestimenta. En teoría, los largos faldones eran incompatibles con la rueda delantera, que como ven es súper alta. Pero más adelante se implementó una solución para el problema de la vestimenta femenina, que fue el primer ejemplo, el ejemplar de esta foto, que de todos modos, si ven la imagen, no parece una solución simple, ya suponía ciertas aptitudes técnicas o atléticas de equilibrarse en un solo lado de la bicicleta. De hecho, no prosperó. La bicicleta en la foto está sujeta con unos tensores, lo que se ve que es algo medio falso y difícil de sostener en el tiempo. Ahora, yo los quería invitar a pensar en las bicicletas actuales, en las que tenemos nosotros, que todavía conservan cierta diferencia. Hay bicicletas para hombres y hay bicicletas para mujeres, y la mayoría de nosotros, y me incluyo, respondemos a ese llamado del diseño de la tecnología. Y lo voy a dejar para la reflexión grupal que tenemos después, pero me gustaría que pensáramos también, que comentáramos por qué nuestras bicicletas son diferentes. ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? Las de hombres y las de mujeres. Bueno, para cerrar esta parte de los ejemplos, el objetivo de este tema se pega, dice ahí alguien, lo vamos a discutir en los grupos. Bueno, el objetivo era enfatizar que los artefactos encarnan las relaciones sociales, lo que representa una especie de materialización y calcificación de tales relaciones. Sin embargo, tendemos a ver a los objetos como socialmente neutrales. Por supuesto, esto los hace aún más poderosos para mantener las relaciones sociales que encarnan. Cambia la diapositiva nomás, Claudio, por favor.
Los artefactos tienen género. Quienes diseñan las tecnologías imprimen en ellas una visión de género y esto puede ser de manera consciente o inconsciente. Sin embargo, el hecho de que las cosas tengan género no es inocente, más allá de las intenciones de los diseñadores. Por el contrario, los artefactos pueden contribuir al mantenimiento de las relaciones sociales de género, especialmente de las relaciones de poder, y como vemos, nos permiten o nos constriñen ciertas acciones. Por lo tanto, es importante hacer que los estudiantes piensen críticamente sobre el género de los objetos cotidianos a su alrededor, objetos que fácilmente damos como naturales. Entonces, con este ejercicio se busca desnaturalizar la asociación entre masculinidad y tecnología, al señalar que las mujeres, la feminidad, también están o pueden estar asociadas con la tecnología. Creemos que esto es relevante también porque en la actualidad las niñas y adolescentes reciben mensajes ambivalentes. Por un lado, hay cada vez más esfuerzo por decirles que elijan carreras relacionadas con la ciencia, con la tecnología, y por otro lado, los objetos que usan cotidianamente, como las afeitadoras, les dicen que se mantengan alejadas de la tecnología lo más posible. Entonces, en ese sentido, es que pensamos que las tecnologías son artefactos de poder, ya que tienen la capacidad de programar nuestras acciones. ¿Ya? Eso es una posibilidad. Dale nomás, Clau. Con respecto a lo que decía Mónica, aquí vemos algunas cifras de cómo esto impacta no solamente en la cotidianidad, sino que también impacta a nivel país, a nivel de cultura, a nivel económico. Tenemos algunas cifras, por ejemplo, esto fue un estudio que lo publicó el Ministerio de la Mujer hace un par de meses atrás. El 53% de las matrículas de educación superior corresponde a mujeres, lo cual está súper bien. Tenemos más o menos una mitad de las mujeres que van a la universidad. Sin embargo, solamente una de cada 4 matrículas es en el área STEM, el 2018. Por lo tanto, son pocas, como dijo Mónica, las mujeres que optan por estas carreras que tienen que ver con ciencias y tecnología. Solo una de cada 5 matrículas en el área de tecnología en 2018 corresponde a mujeres. Por lo tanto, no tenemos mujeres, tenemos muy poquitas mujeres en el área de tecnología, muy poquitas mujeres en el área STEM, que son las ciencias matemáticas y científicas. Y aún más, como dice ahí, 3 carreras con alta participación de mujeres, como educación básica, educación parvularia y enfermería, tienen una remuneración promedio al segundo año de egreso de 814.315 pesos. En tanto, carreras con alto porcentaje de hombres, como ingeniería civil eléctrica, ingeniería civil electrónica e ingeniería en computación e informática, tienen un ingreso promedio al segundo año de egreso de 1.408.522.000 pesos. Es decir, una brecha de menos 42,1%. Por lo tanto, esto que parte como desde el concepto de género y tecnología, se hace carne en la realidad cuando tenemos esta diferencia, tanto en términos de opciones universitarias o de educación superior, y además tenemos brechas económicas que tienen que ver con brechas salariales, con brechas en educación, con un montón de lo que significa las brechas económicas en este país, que hacen no solamente que exista una desigualdad de género, sino que además esa desigualdad de género se cruce con una desigualdad económica. Queremos terminar la parte de la presentación con bibliografía, en el caso de que alguien quiera profundizar en los conceptos que nosotros trabajamos, y nos vamos ahora a la discusión grupal. Vamos a trabajar en pequeños grupos, que los coordinadores los van a dividir en distintos grupos de trabajo, y la idea es que dialoguen un par de minutos en pequeños grupos, y les vamos a plantear 2 preguntas, que ojalá las anoten, porque ya después cuando vayan a sus grupos de trabajo no van a ver esta pantalla. Son 2 preguntas que nosotros queremos que lo discutan entre ustedes. La primera es, ¿qué prácticas dentro del aula se podrían implementar para generar un aprendizaje con perspectiva de género vinculado a la tecnología? ¿Ven desafíos en ello?
cuáles podrían ser esos desafíos. Y la segunda pregunta, ¿qué otros ejemplos de tecnologías cotidianas podríamos ocupar para visibilizar las relaciones de género y sus consecuencias? ¿Ya? ¿Qué otros ejemplos, más allá de la bicicleta y la afeitadora, qué otro ejemplo ven ustedes? ¿Cómo se les ocurre que lo podrían trabajar? Entonces, bajo esas dos preguntas quisiéramos trabajar un poco la discusión. Y nada, nos vamos a tomar 20 minutos. Repita la pregunta. ¿Repito la pregunta? Sí, claro. Está escrita aquí arriba. La primera dice, ¿qué prácticas dentro del aula se podrían implementar para generar un aprendizaje con perspectiva de género vinculado a la tecnología? ¿Cuáles son los desafíos de esto y si es que existen desafíos? Y la segunda pregunta, ¿qué otros ejemplos de tecnologías cotidianas podríamos ocupar para visibilizar las relaciones de género y sus consecuencias? Si quieren podemos hablar también de bicicletas y de afeitadoras, pero estas son las preguntas centrales que queremos que discutan, ojalá organizadamente, tomándose no más de 2 minutos cada uno para que todos los participantes alcancen a expresar su opinión, y por favor queremos también que designen o elijan democráticamente, no sé, algún representante en cada grupo para que después ponga en común lo que conversaron ahí en la sala principal, por favor. Hay una pregunta de Catherine, antes de entrar a los grupos, que dice que si entendemos las prácticas como actividades. Sí, ¿Sí? Sí, como actividades, como acciones, como señales. Ok, voy a habilitar los grupos ahora. Vale. Van a ser 5 grupos. Y deberían estar todos asignados. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy, pero en particular a Claudia y a Mónica por esta fantástica charla y conversación. Vamos a tener un video dentro de los próximos días y vamos a compartirlo, al igual que las referencias de la sesión de hoy. La próxima semana continuamos con este segundo ciclo que partió hoy, con Marta Mora, desde Puerto Natales, que nos va a hablar sobre proyectos de educación y tecnología. Así que y sociedad. Vamos a poder aprender sobre, en este ciclo vamos a tener no simplemente expertos, sino también profesores que también son expertos en su práctica, que nos van a compartir sus experiencias y sus visiones, y nuestra primera profesora invitada es Marta, que está aquí hoy también, para presentar la próxima semana. Así que no se pierdan la próxima sesión, el próximo martes. Tengan muy buena noche y que sea una muy bonita semana para todos.